¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast Caja 7 con tu negocio. Ya saben que aquí habitualmente damos todo tipo de consejos para emprendedores, para empresarios, para todas aquellas empresas que estén puestas en marcha o que estén buscando una idea para arrancar, ¿no? Bueno, pues en el día de hoy traemos un episodio muy especial y muy interesante porque vamos a hablar de que lo mejor viene del interior. Y ese es el lema de nuestra próxima invitada, aplicando un poco esa idea de que el espacio interior tiene que ser importante para fomentar la productividad y la efectividad que luego vamos a trasladar a nuestro producto, a nuestra empresa en definitiva. Y estamos aquí con Karina Pedota, a la cual le agradecemos enormemente que esté con nosotros, de el Estudio Artech, que está con nosotros. Estudio Artech, ¿verdad? Estudio Artech. Estudio Artech. Karina, cuéntanos un poquito de dónde parte este interés que tuviste en su momento para dedicarte a esto, al interiorismo, ¿no? A la idea de que un buen espacio interior, una armonía interior, luego ayuda mucho, ¿no? A la productividad personal. Buenos días. Exactamente. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, mi madre dice que desde muy chiquita, que desde niña jugaba que iba a ser arquitecto. Y efectivamente estudié la carrera y al poco tiempo, al año de graduarme, empecé a emprender. Trabajé solamente 3 años en una empresa constructora. Aprendí bastantes cosas, la verdad. Saqué mi tesis de grado incluso allí con el apoyo de ellos y tal. Y luego comencé a emprender y hasta el día de hoy. Ujú. Hasta el día de hoy. ¿En qué momento te diste cuenta de que había un nicho de mercado? Porque tú estudias en Venezuela, haces tus Sí. primeros años de trabajo en Venezuela. Sí. ¿En qué momento dices, ostras, aquí hay una oportunidad de mercado interesante? La verdad es que nunca lo dudé. Desde el primer momento en que trabajé en la constructora y luego tuve un socio, me ofreció trabajar juntos y la verdad es que lo hicimos durante muchos años y siempre nos fue bien. Siempre tuvimos clientes desde el día uno. Ujú. Y sobre todo locales comerciales, más que viviendas incluso, era el nicho más buscado. Claro. ¿Hay mucha diferencia entre trabajar en Venezuela, donde trabajabas tú, en Sí. cuanto a tendencia me refiero, Sí. con trabajar en Canarias? Totalmente, sí. Sí, porque Latinoamérica está muy marcada por lo que es Estados Unidos y todas las tendencias que vienen de allí. Y aquí en Europa está mayormente marcado por las tendencias de lo que es el estilo de decoración nórdico, Ujú. ¿vale? ¿Qué es el estilo de decoración nórdico? Bueno, pues se ha hecho un estilo de vida, la verdad. Estamos hablando de que los espacios son muy fríos. Los países nórdicos son muy fríos por el tipo de clima. Entonces se utilizan, como hay poca luz del sol, normalmente, casi todos los días, entonces lo que hacen ellos es poner todo muy blanco Claro. para que la poca luz natural que pueda entrar los días que hay, pues todo esto se expanda, ¿no? Claro. Si interiormente tenemos los espacios muy oscuros y afuera también es muy oscuro, pues nos apagamos muchísimo, nos sentimos incluso un poquito deprimidos. Ujú. Entonces, pues ellos apostaron o apuestan siempre los colores muy claros, Claro. muy blancos, O sea, es un poco el estilo que tenemos en prácticamente nuestras casas, en la mayoría, ¿no? Sobre prácticamente. todo en las que se hacen recientemente o en estos últimos años, Sí. que son pues eso, paredes lisas blancas, los muebles que sean lo más claritos posibles, etc., ¿no? Correcto, sí. Lo que siempre o han buscado ellos que dé ahí un toque de calidez para no sea todo tan frío, pues el toque de la madera, que es el punto ideal para darle ese detalle agradable y sentirte en casa a gusto, ¿no? No se vea todo tan frío como te decía, como el tema de los climas. Claro. ¿Cómo es ser interiorista? Karina, cuéntanos un poco cómo es tu día a día. Bueno, es una experiencia, yo la disfruto normalmente. Es mi pasión, es mi eje de vida central. Yo no me vería haciendo nada más en esta etapa de mi vida, ni siquiera anterior. Ujú. Siempre le bromeo con los clientes y le digo, bueno, me dice, bueno, yo te llamo dentro de unos meses que para retomar y tal. Y digo, mira, yo he estado hace muchos años aquí y creo que seguiré. Es bastante creativo, es un proceso creativo permanente. Siempre estás viendo todo lo que es nuevo y tratando de adaptarlo o tratando de armonizar lo que existe con respecto a lo que cada quien quiere hacer. Y tiene mucho un poco de aspecto psicológico allí, tratar al cliente y ver hacia dónde se quiere inclinar y lo que necesita y las carencias que tiene y cómo tú puedes ayudarlo a armonizar ese aspecto para que todos sus espacios se parezcan y reflejen un poco lo que ellos esperan. Ujú. ¿Qué opinas de este espacio? Te Este lo digo espacio porque está fenomenal. este espacio está fenomenal. Está fenomenal. Es que te lo digo porque hay artículos que has publicado donde hablas de eso, ¿no? El espacio que te rodea como para fomentar la productividad. Defínenos un poquito este lugar, así como Sí. cómo lo ves. Bueno, yo me siento en la sala de mi casa, el mobiliario es distinto, claro, porque no es igual al que tengo, pero vamos, en la sala de mi casa conversando con un amigo un rato.
Y que es un café y tal, y pues hablar un poco del día a día, porque es muy cálido, es un espacio agradable donde te sientes a gusto y donde no te apetece ni siquiera irte, ¿no? Ujú. Estás muy bien. Eso que estamos rodeados de focos y de cámaras, que no es lo habitual. Sí, ¿No? exactamente, pero a pesar de eso, fíjate, solamente este detalle y la mesa, el ambiente en general está muy, muy bien logrado para sentirte a gusto. Claro. Sabes que aquí en Caja 7 hemos inaugurado el concepto de hogar financiero, que Sí. consiste que el cliente, cuando pasa esa puerta de las oficinas centrales Mm. o de cualquier oficina que tenga este modelo, se sienta como en casa. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos visto en el trayecto hasta que hemos subido hasta esta sala? Mira, la madera, en principio, porque es lo que te comentaba un poco del estilo nórdico, pues la la madera nunca deja mal. Siempre es un elemento, primero es muy atemporal, es decir, nunca pasa de moda a lo largo de los años. Y lo único que ha ido cambiando a lo mejor en tendencia es el color de la madera, pero al final es lo que más calidez nos aporta y es lo que más atractivo hace los lugares. Ujú. Tan es así que, bueno, a día de hoy en casi todos los espacios se utiliza. Y se utiliza mucho en la forma en que el Hogar Financiero de Caja 7 lo ha implementado, que es con los detalles de palillería y los elementos estos visuales un poco para dejar entrever, dar intimidad, pero a la vez resguardar los espacios que sean privados y que necesitan un poco más de confidencialidad, como nos contaban. Y me parece fenomenal, me parece muy acertado. Me hablabas antes de que incluso hay una fusión de estilos, ¿no? Con ese hormigón, por ejemplo, a la vista de los Correcto. pilares del edificio, Sí. mezclado con pues eso, ese concepto, ¿no? de hogar financiero. Sí, entiendo que no deja de ser igual un espacio de trabajo. Entonces, el detalle industrial que se deja ver en muy pocos elementos, pero que está presente, me parece que hace una combinación muy bonita, muy bonita. Y luego la joya de la corona, Sí, esa pantalla LED que rodea toda la columna extraordinario. central. Extraordinario. Y fíjate que es muy simbólico porque a día de hoy es lo que nos está pasando, es lo que estamos viviendo. O sea, la tecnología es el eje central de todo lo que nos rodea. Que la verdad que la sensación que te da es de sentirte acogido, ¿no? De Totalmente. espacio acogedor según entras. Creo que está muy bien pensado porque hay ambientes para todo. Y al final de eso se trata. O sea, la parte estética está muy bien, pero tiene que estar muy de la mano con la parte funcional. Porque es lo que siempre le digo a los clientes, si tú tienes un espacio muy bonito pero que no funciona bien, me vas a llamar y me vas a reclamar. Claro. Porque me vas a decir, esto precioso, vale, me gasté un dinero, pero no es lo que yo necesito para trabajar, para estar a gusto o para estar cómodo, lo que sea. Ujú. Entonces aquí lo han logrado porque tienen muy claro el concepto y sobre todo tienen muy claro el concepto de lo que el cliente necesita, que son sus clientes. Justamente te iba a preguntar eso. Sí. Tú, por ejemplo, con tus clientes, entiendo que cada uno te pedirá una cosa diferente que no tenga nada que ver con lo que te ha pedido el cliente anterior. Totalmente. Entiendo que tú para eso tienes que hacer un trabajo de inmersión total en el negocio de la empresa, en este caso, que te esté solicitando tu asesoramiento ¿no? o tus conocimientos. Es fundamental. Es fundamental, de hecho, es la base de todo. Siempre le digo a los clientes y es la premisa que nosotros tenemos es, nosotros nos reunimos contigo en una primera entrevista o con los clientes que forman parte de ese negocio o de esa vivienda incluso, porque en las viviendas también hay necesidades. Nosotros atendemos tanto residenciales como comerciales. En ambos casos pasa lo mismo. Las necesidades de ustedes son las que nosotros vamos a escuchar, atender y buscar resolver, porque ustedes son los que van a vivir o a trabajar en este espacio. Así que esto tiene que funcionar completamente para lo que ustedes necesitan. Sí. Claro. Decía yo antes que justamente en la introducción que lo mejor viene del interior, que ese Sí. es tu lema. Y hablando un poco de lo que te rodea como base para la productividad, ¿tan importante es lo que tengamos a nuestro alrededor, a nuestro alcance, lo que percibamos, ¿no? En espacios como por ejemplo estos, para ser mejores, más eficaces, más productivos? Siento que me repito, pero te voy a decir que sí, que es fundamental. Sí, el orden, la limpieza y un poco la iluminación también es fundamental, porque es un poco lo que te comentaba antes de las sensaciones que tiene el cerebro para estar de mejor ánimo, para sentirte más productivo, para sentirte concentrado. Es necesario tener un espacio, no tiene que ser un espacio lujoso, pero tiene que ser un espacio en donde tú puedas sentirte cómodo y todo lo que que vayas a utilizar lo tengas a mano, tengas una buena iluminación
incluso la ventilación natural también es muy importante. Son cosas como parecen muy tontas, pero son fundamentales. Porque al final es lo que hace que te sientas bien, puedas funcionar. Los espacios oscuros, los espacios con poca iluminación, que a veces tienen mal olor porque dices, es que no hay manera, no circula el aire. Todo eso te baja la productividad. No lo notas, a veces te sientes decaído, no, sientes que tienes ganas de procrastinar lo que tienes que hacer porque dices, mira, no sé qué pasa, pero o entras a lugares que dices, mira, me quiero ir de aquí rápido porque hay algo que no me gusta y no lo sabes identificar, pero al final es el ambiente, es lo que te rodea lo que hace que estés mejor o en disconfort. ¿Te ha pasado, por ejemplo, de llegar a una empresa y que después de haber hecho una remodelación total del espacio, esa empresa haya levantado un poco el vuelo? Sí, locales comerciales que han hecho cambios sustanciales en el diseño. Muchas veces no es que existían y mejoran, sino que son nuevos desde cero y crean un concepto diferente, especial. Y claro, se les ve el despegue nada más comenzar, aunque sean nuevos en el mercado, aunque no tengan un punto, no estén posicionados, por el hecho de tener una estética ya mejorada, sí, y planificada. Antes se me ha olvidado preguntarte qué necesitabas tú para poderte concentrar pues a tu alrededor. Básicamente eso, que esté todo limpio y ordenado, porque si no, no funciona igual. Pero bueno, yendo un poquito más a profundidad, una buena iluminación. Una buena iluminación en el ambiente para mí es fundamental. Yo trabajo con luz natural normalmente, el espacio que yo tengo me lo permite. Y cuando es de noche, pues también. O sea, es muy importante que los focos que tengo tengan la iluminación adecuada. Karina, vamos a ponernos ahora desde el punto de vista del consumidor, del cliente, ¿vale? ¿Hasta qué punto influye el lugar al que entra a comprar, a negociar, a asesorarse? Vamos a poner el ejemplo del supermercado o del restaurante. Okay. ¿Hasta qué punto influye ir a un restaurante donde el espacio es armonioso para volver? Claro. Bueno, creo que a día de hoy todas las personas normalmente que piensan en ir a comer en un lugar, por ejemplo, ya ni siquiera se preguntan, sí se preguntan si la comida es buena, porque eso forma parte, ¿no? Pero muchas veces es qué tan bonito es el espacio, qué tan agradable, bien sea porque tiene vistas o bien sea porque es en interior y está muy bien diseñado. Por eso un poco las redes sociales tienen gran responsabilidad sobre eso, porque a día de hoy estamos todos allí, ¿no? Y nos mostramos para que la gente vea que nuestros espacios son atractivos, son agradables, porque la gente cada vez demanda más eso, porque se ha dado cuenta de el nivel de confort que eso te genera y la calidad de rato que puedes pasar en un sitio cuando las cosas están limpias, están bien organizadas, hay un ambiente cálido, agradable, tienes una buena acústica para conversar, que no te sientes atormentado. Claro. O sea, hay un montón de variantes allí. A veces no es que sea mucho dinero invertir en un local para que sea atractivo, porque con pequeños elementos, pequeños detalles decorativos incluso lo puedes lograr. Pero es cuestión de también que se cree un poco de conciencia al respecto. Yo digo que de la pandemia para acá cada vez es más, ¿no? Sobre todo aquí en Canarias vemos eso. La gente se ha abocado o se está abocando a que sus espacios donde reciben los clientes estén bien presentados y tengan detalle y estén bien decorados, porque se han dado cuenta de que realmente la gente busca la experiencia, busca vivir una experiencia diferente y eso te lo da el interiorismo y la decoración. Claro. Tú, por ejemplo, como consultora, ¿no? Como experta en interiorismo, ¿qué tipo de herramientas o factores destacarías que no pueden fallar? Es decir, que deben existir sí o sí en ese lugar para que el sitio prospere. Vale, lo primero, intentar trabajar con la iluminación natural lo más que se pueda, dependiendo si se va a hacer de noche o de día, o en ambos. Vamos a poner el ejemplo que sea en ambos, que puedes tener una hora de restaurante para almorzar y luego te vas de copas o haces algo de cena. Puedes jugar con la iluminación. Es fundamental. De día, la iluminación natural, intentar que sea lo más generosa posible, si el espacio lo permite, y si no, pues tratar de generarla, ¿vale? Artificialmente me refiero. Y de noche, pues lo mismo. Dar un ambiente muy cálido, muy de luz a lo mejor no tan brillante, no tan fría, sino una luz más amarilla, que te dé ese ambiente de comodidad y de intimidad, ¿no? Vale.
para la noche. Eso, la iluminación. La iluminación, eso es uno de los detalles interesantes. El orden es muy importante, la circulación. Que los espacios, todo lo que sean mesas y sillas estén colocados de una manera que la circulación sea clara. Que no parece que vas a entrar y te vas a ir chocando contra todas las mesas para poder pasar de un punto a otro. Vale. ¿Ok? Igual. Es decir, tiene que existir una separación, digamos, entre una separación lógica, Correcto. que además entiendo que también eso nos da a nosotros como consumidores del espacio esa intimidad, entre comillas, ¿no? Sabiendo que estamos ahí correcto. a la hora de hablar. Y además te da también una forma intuitiva natural de entrar por el espacio, salir y saber por dónde debes meterte o no. ¿Vale? Porque hay restaurantes que no se sabe como por dónde se va para el baño. O te metes y después no sabes volver, ¿sabes? Porque es como súper raro. Un poco laberíntico. Sí, te lo meten por unas escaleras hacia abajo que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo salgo de aquí después? Ya no te acuerdas, ¿no? Sí. Entonces, tratar de mantener el orden con la distribución del espacio en general es fundamental. Ay, mira, justo eso me parece interesante, porque a mí hay muchas veces que digo, madre mía, en esta cafetería me tengo que bajar dos pisos para ir al baño. Eso, parece como un juego que tienes que pasar una gincana para llegar al baño y no tiene mucho sentido. Yo entiendo que a veces los locales pues no tienen mucho más remedio. Y hay locales que originalmente son muy raros, están muy raramente distribuidos. Por la naturaleza del lugar. Que eso correcto, correcto. O sea, entonces hemos dicho iluminación, sí. El orden del espacio, entiendo que la limpieza, que eso por supuesto ya lo metemos dentro del pack, ¿no? Forma parte. Del paquete básico. Debería ser obvio. Sí. ¿Y qué más? No recargar. Nunca recargar. Un poco el ejemplo que te comentaba antes, que estábamos hablando de las plantas, por ejemplo. Las plantas o el tema de la palillería que está de moda, la palillería de madera, todos esos son elementos muy bonitos. O cuadros decorativos también los he visto en exceso. ¿Sí? Que tú dices, oye, qué bonito el detalle, pero te hubiese quedado mejor si lo hubieses dejado hubieses puesto un poquito menos cantidad. Porque al final, como nos gusta tanto de algo, creemos que si lo ponemos mucho, se va a ver mejor. Claro. Y creo que es un error. Siempre intentar no recargar los espacios. Casi que te digo la típica premisa que la usa mucho, o sea, es la base del minimalismo y que está un poco trillada, pero es fundamental, que menos es más. Claro, esto que no se nos enfade nadie, lo decimos como tendencia moderna de ahora a la hora de montar un establecimiento, que obviamente hay un montón de establecimientos súper tradicionales muy sobrecargados, pero que forman parte de la esencia del lugar. Sí, bueno, pero claro, eso ya es otra historia. Si hablamos de algo nuevo, claro. De algo nuevo y habría que ver el concepto también. Hay muchos elementos, esto es muy genérico. Claro. Pero sí. Karina, por ejemplo, tú que estás totalmente introducida dentro de este sector, ¿te ocurre o crees que las empresas canarias están apostando por invertir en este tipo de asesoramientos que tú puedes proporcionarles? Sí, totalmente. Cada día lo veo más. Cada día lo veo más. En los últimos 2 años, la verdad es que nos hemos abocado mucho a la parte de proyectos de oficina, de proyectos de locales comerciales, restaurantes. Sí, porque hay como una tendencia creciente. Perdón, hay una tendencia creciente, como te decía un poco, yo creo que influencia de las redes sociales, porque vemos que hay otros lugares, por ejemplo, si te vas a Madrid, o si viajas a Madrid, puedes ver eso, o sea, puedes ver cómo todo está muy diseñado en todos los aspectos, ¿no? Las tiendas, las clínicas odontológicas, o sea, todo el mundo está invirtiendo en esto porque se ha dado cuenta de cómo mejora la experiencia cliente y cómo entonces el cliente apuesta más a esa marca porque dice, oye, esta gente no solo se mantiene en tendencia, sino también busca favorecernos como clientes por crear unos espacios tan agradables para que nos sintamos a gusto, para que sintamos, o sea, realmente es una manera de invertir en el cliente. Claro. Pero esto lo harán muchas empresas, lo que no significa que todas las que no lo hacen es porque es un servicio caro o por qué motivo. Vale, yo creo que falta un poco de conciencia al respecto, ¿no? Por eso te digo, creo que es creciente y es muy interesante ver cómo cada vez lo solicitan más y lo tienen más claro, ¿no? No es costoso, es bastante asequible. Puedo además planificar lo que quiero hacer y conforme a la planificación puedo ahorrarme también un montón de dolores de cabeza primero y dinero también en todas las veces que voy a fallar para encontrar lo que realmente me gusta y me dé resultado. Claro, porque al final entiendo que es una manera también de potenciar la idea que el mismo cliente se imagina.
que no Totalmente. siempre, cuando la pone en práctica él mismo, por su, bueno, de motu propio, ¿no? O sin, Así o es. sin recurrir a consultores que les puedan asesorar, se falla con mucha más facilidad. Totalmente, totalmente. Sí, es como que nos metamos en algo que no es nuestro sector, nos vamos a equivocar. Forma parte. Si quieres hacerlo de una manera más acertada, si lo correcto siempre es acudir a un profesional Ujú. de este mundo, porque tenemos además, como siempre le explico a los clientes, las herramientas para visualizar lo que te estamos mostrando. Porque una cosa es lo que está en tu mente y otra cosa es lo que cuando lo ves en la realidad. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié nosotros en la parte de la tecnología, usamos muchísima tecnología y tratamos de estar muy a la vanguardia de lo que está saliendo para presentar los proyectos. Ujú. Entonces, tiramos mucho, por ejemplo, de imágenes en 3D porque son inequívocas. O sea, al tú ver lo que se está mostrando, tú sabes que exactamente así va a quedar. Claro. Tenemos a día de hoy, de verdad te puedo decir, un margen de error. Si la empresa de reformas trabaja bien o incluso es con las que colaboramos también, que eso ayuda mucho, tenemos un margen de error de un 10% solamente. Ujú. O sea, tú ves el 3D, lo puedes comparar visualmente. Claro. Ves el 3D y ves cómo quedó y dices, wow, es que quedó prácticamente igual. Y lo que no quedó igual, no porque no se quisiese hacer igual, sino porque muchas veces, como siempre le explico a los clientes, las reformas son un organismo vivo, Ujú. ¿vale? Esto nunca está terminado hasta que esté terminado. Claro. Desde el día que empiezas hasta el último día que pongamos, yo qué sé, que abramos la llave, la puerta y aperturemos el negocio o la casa, siempre va a haber un detalle que a lo mejor quieras modificar ligeramente. Ujú. Entonces hay que vivir con eso, ¿no? Y saber que va a haber pequeñas variaciones, incluso del mismo cliente, que bueno, se puede antojar de algo distinto sobre la marcha y no pasa nada. Vamos, que entiendo que con bajos recursos Sí. se puede aprovechar muchísimo, ¿no? El espacio interior y hacer un lugar pues, con la serie de factores que estábamos comentando antes, ¿no? Sí, totalmente. Para eso siempre recomiendo mucho la decoración. La decoración, porque muchas veces tienen espacios, cuando hablamos de hogar, tienen espacios que ya están listos. Ujú. Y tú dices, pero es que está listo, no necesito una reforma. Vale, pero necesitas decorar. Y mucha gente se da cuenta de eso y nos solicita mucho el tema de decoración de hogar. Queremos, pues, ¿qué podemos poner? ¿Qué accesorios podemos poner que no me suponga muy caro? Por ejemplo, mira, tengo 3.000 euros de presupuesto, tengo 1.500. A mí me lo han dicho, me lo han pedido. Y con esto, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo añadir ¿Y para que esto... ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, ¿no? Con ese presupuesto que has dicho, Sí, 1.500 sí, euros, sí, suena imagínate. poquitito, pero mira, dependiendo de los proveedores que conocemos y que te podemos recomendar, pues puedes hacer cosas muy interesantes. Ujú. A lo mejor con eso puedes hacer pequeños añadidos en diferentes partes de la casa o puedes concentrar todo el presupuesto para un espacio como salón, comedor y cocina y terminar de completar vajilla, tema de cojines, cuadros, accesorios que puedas complementar y que le terminen de aportar esa calidez tan importante que estás buscando y que no sabes qué poner y cómo poner y te abruma. Claro. Porque mientras más pequeños los detalles, más te abruma. Antes hablabas del tema de las plantas, Sí, que hay mucha gente que ahora tiene una obsesión con las plantas. total. ¿Dónde me incluyo? Sí, Hay que tener cuidado porque, lo ok. decías antes, ¿no? Sobrecargan un poco y, bueno, el espacio también tiene que ser adecuado, no Mm. puedes abusar, ¿no? Porque al final, bueno, pues eso se te puede morir o lo que sea, ¿no? Sí. Pero ¿notas que hay un poco de abuso del tema plantas? En el tema hogar no tanto, en casas de particulares no tanto, porque como precisamente son naturales y las tienen que cuidar ellos, te piden como que pongas algo, pero que les enseñes qué es la mejor opción que pueden colocar para el espacio que están teniendo, por la luz que tienen y la ventilación que tienen, etcétera, y cómo cuidarlas. Ujú. Sí, siempre se les sugiere cosas muy prácticas, ¿no? Para que no sea ahí una esclavitud, ¿no? Que tengo que estar todo el día con la planta. Ok. En el tema locales comerciales o restaurantes que normalmente se ponen artificiales, en mi opinión, muchas veces se abusa de la idea. Sí. Antes estábamos hablando un poquito del modelo de hogar financiero, ¿no? Que presenta, por ejemplo, en este caso Caja 7. Sí. Pero hay otras grandes empresas, como es el caso de Apple, por ejemplo, ¿no? Ujú. O Google, incluso, que sus propios modelos de oficinas también han cambiado mucho. E incluso a la gente, yo creo que le llega incluso a sorprender, ¿no? En el momento en el que entran por primera vez en una Apple Store, por Ujú. ejemplo,
el tipo de oficina que es, ¿no? Ese trato directamente de la persona que te está vendiendo el producto, el lugar donde están expuestos todos los productos de la propia marca. Sí. ¿Qué se busca por parte de estas grandes empresas con este tipo de lugares? Claro, como te comentaba antes, y va en la misma línea, es invertir en el cliente. Tú le generas al cliente una experiencia muy diferente, porque esa posibilidad de llegar y probar un teléfono como si ya te lo hubieses comprado, o un portátil, o cualquier otro elemento, porque no necesariamente tenemos que hablar de este tipo de tiendas, pero cualquier espacio donde tú le generes al cliente esa sensación de estás atendido, eres importante, eres especial para mí, porque vienes a dejar un dinero, ¿ok? En mi empresa, vienes a consumir un servicio o un producto que yo te puedo ofrecer, el cliente se siente contenido, se siente como abrazado, vamos a decirlo así, y siente que, oye, la marca está trabajando para ti. Ujú, Ni siquiera tú le has comprado, pero ya te está dando mucho porque el espacio te está atendiendo de una manera que tú te sientes especial. ujú. Tiene una particularidad que es que el espacio es súper diáfano. Sí, Es decir, un espacio súper abierto, que entiendo que esto también tendrá su cuota de beneficio, ¿no? ¿Cuál es? sí, yo creo que esto tiene toda una raíz cultural, en mi opinión, por lo que yo he podido ir viendo a lo largo de los años y cómo ese concepto cada vez es más utilizado, ¿no? Ujú, El tema en la arquitectura, pues también de la arquitectura nació esa visión de los espacios diáfanos, integrados, ¿ok? Y cada vez empezamos a tirar más tabiques y a necesitar menos intimidad o menos barreras. ujú. Yo creo que es generacional. Nosotros en esta época somos diferentes, somos mucho más abiertos, mucho más flexibles, mucho más relajados que a lo mejor lo que lo eran nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Ujú, Entonces toda esa parte generacional va transformando a la vez, o sea, los espacios se van transformando con nosotros. ujú. Y además también porque se fomenta la comunicación, porque no, te hablo en este caso de este tipo de tiendas, ¿no? De Ujú. grandes superficies, entre comillas, pero también incluso en las empresas, ¿no? Vemos como cada vez existen menos despachos. Tú, por ejemplo, eres defensora de la idea de que exista un despacho, o crees que un espacio diáfano donde la comunicación circule con mayor facilidad es mejor? También entiendo que dependerá del tipo de empresa, pero ¿tú cómo lo ves esto? Claro, yo creo que todo tiene sus matices Ujú, porque todo está conectado con la parte funcional. La parte diáfana es muy interesante y te puede aportar cosas extraordinarias que ya a día de hoy las comprobamos y las vivimos todos, como el tema de la comunicación, pero al mismo tiempo, paradójicamente, es negativo en ese sentido porque si necesitas intimidad o si necesitas tocar temas importantes dentro de las empresas, entre el mismo personal o con clientes, vas a necesitar espacios cerrados ujú, o espacios delimitados, por lo menos auditivamente, lo más claro. que se pueda, para poder generar este tipo de conversaciones y lo mismo que hablábamos, darle esa tranquilidad o esa comodidad al cliente para que se sienta a gusto y se sienta contenido, que no sienta que está, vamos, en un mercado público, porque Claro. hay diferentes tipos de espacios, diferentes tipos de usos, siempre hay que tener eso en cuenta, Ujú. ¿vale? Pero un despacho es importante para poderte concentrar, por ejemplo. Por ejemplo, los espacios cerrados ayudan, fomentan mucho más el tema de la concentración. Yo, partiendo de las experiencias de mis clientes, siempre te puedo decir que cuando se trata de oficinas, piden ambas cosas, piden ambos ambientes. O sea, un espacio diáfano y Correcto. luego un despacho para, yo qué sé, pues para tratar lo que tú O comentabas una ahora, ¿no? sala de O una juntas sala de juntas. y acristalado para que mantengas el contacto visual, pero que tengas privacidad. Ujú. Karina, me interesa mucho saber cómo trabajas en el día a día, quiero decir. O sea, yo imagínate que llego como empresa a pedirte Ujú. que partamos de cero y montemos, ¿no? Un espacio que yo tengo en la cabeza y que te paso la idea, más o menos la vemos y tal. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Así es primero un modelo en 3D, ¿cómo suele funcionar? Vale, te cuento y te voy a contar igual que le cuento siempre a los clientes, sobre todo los que me llaman por primera vez. Ujú, Normalmente cuando nos llaman, si les explicamos un poco el proceso de trabajo, que es el siguiente, solemos pedir fotos de los espacios existentes o vídeos o si tienen algún plano. A veces eso es un poco más complicado, pero a veces hay. Entonces nos envían toda la información, recopilamos un poco eso y solemos dar una respuesta bastante rápida, 24 o 48 horas. Solemos revisar todo lo que nos mandan y responder sobre la marcha con un presupuesto.
Una vez que el cliente nos llama de vuelta y dice, mira, sí, aceptamos el proyecto, nos parece genial. Entonces lo que hacemos es agendamos una visita, ¿vale? A la casa o al espacio donde se necesita hacer el proyecto. Y ya una vez allí tomamos las medidas del espacio siempre. Eso es fundamental porque esa es la columna vertebral de todo lo demás que va a salir de allí. Y una vez que tomamos las medidas, hacemos una pequeña entrevista al cliente bastante breve para no abrumarlo, porque muchas veces la gente se siente así como que, ¿qué me vas a preguntar? Uno me dijo una vez, no estudié. ¿Ah, sí? Y yo le dije, no, tranquilo, son preguntas que te sabes seguro. Entonces ahí nos cuentan, ¿no? Nos cuentan qué necesidades tienen, qué idea tienen en la cabeza. Muchas veces la gente lo tiene muy claro y lo que necesita es un pequeño empujón y armonizar todas aquellas ideas, porque a veces son muchas, y quedarnos a lo mejor con algunas, decantar todas esas opciones. Entonces, luego trabajamos lo que sería la parte del plano en 2D. El plano en 2D, pues el típico plano blanco y negro de líneas, muy aburrido, que a la gente le parece un poco así innecesario, pero es fundamental también. El plano de la casa siempre. Exactamente. Entonces, allí vamos a ver muchas cosas. Ahí vamos a ver, de hecho, te puedo decir que vamos a ver el 80% del éxito del proyecto sale de ahí, ¿ok? Porque ahí vemos la circulación, la distribución del mobiliario, las medidas, todo en milímetros, para saber si las cosas que realmente quiere el cliente y que podemos recomendarle caben o no, ¿ok? Porque es lo que te digo, o sea, muchas veces hay unas ideas fantásticas de Pinterest maravillosas, pero después la casa es muy pequeña o es un apartamento estudio y pues hay que jugar, ¿no? Hay que meterle mucha creatividad para optimizar todo aquello y que funcione. Una vez que está preaprobado el plano en 2D y que ya sí, mira, el cliente lo ve bien, le parece que puede funcionar y que más o menos lo que estaba esperando, entonces pasamos a elaborar el plano en 3D. Perdón, las imágenes en 3D. Bueno, sí, realmente se basa en el mismo plano, sale de las mismas medidas, ¿ok? Y luego se monta un modelo en 3D, que ahí ya sí es lo que le hace ilusión a todos, ¿no? La iluminación, los materiales, los colores, los cojines, las alfombras, todos los pequeños detallitos que dices, wow, ahí quiero vivir. ¿Cuándo empezamos? Entonces, una vez tenemos el modelo 3D, lo mismo, se preaprueba. Ya este modelo se somete a muchas menos correcciones por todos los filtros que hemos pasado previos que te estaba comentando. Sí. Y pues básicamente cuando ya el 3D está aprobado, que se pule o se ajusta alguna cosa. Y bueno, una vez esto, con todo este material se entrega y ya con eso el cliente tiene el manual, la guía perfecta para ejecutar. Suelen pedir que estés tú presente en todo momento. Es decir, se busca la personalización de la persona que te va a desarrollar todo el proyecto. A veces sí, y para nosotros es un gusto porque nosotros no solo podemos ver el antes, sino todo el proceso hasta la finalización. Entonces es muy satisfactorio. Tratamos de ofrecerlo, no siempre, porque entendemos que los clientes muchas veces tienen su empresa de reforma. Las empresas de reforma son suficientemente capaces de llevarlo a cabo siempre y cuando respetan la guía que les entregamos, porque está todo muy claro allí. Y como te decía antes, las imágenes en 3D es que no dejan margen a la imaginación o a las variaciones. Claro. Entonces, ya con eso lo suelen ejecutar bastante fiel. Y cuando estamos presentes, bueno, nos involucramos un poco más y tratamos de que el cliente se sienta acompañado también en el proceso porque a veces puede ser abrumador. Y luego hay clientes que ni siquiera están aquí y han comprado para venir a vivir aquí porque viven, yo que sé, en Península o en otras partes de, yo que sé, de Europa y pues necesitan una persona que esté al 100% y también estamos en esos casos. Claro. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, este proyecto que me estás pidiendo no lo visualizo para nada y yo no soy la persona que en este caso te va a acompañar en este proceso? Mira, intento... Vaya, ¿les has dicho que no? La verdad es que creo que no. A este punto creo que no, porque soy muy de conciliar y soy muy de buscar trabajar hombro a hombro con el cliente. Entonces, creo, y me lo han dicho mucho siempre los clientes, que qué bueno que entiendes mi punto de vista, qué bueno que no tratas de imponerme el tuyo y qué bueno que has conseguido que mi punto de vista sea el que se haya sacado adelante y que lo hayamos podido materializar de esta manera. Tuve un cliente recientemente que están por inaugurar el restaurante y está quedando fenomenal. Él tenía muchísimas ideas, ellos son unos socios, tenían muchísimas ideas, pero era bastante complejo de aterrizarlo porque al final nos costó meses ponernos de acuerdo para llegar y conseguir entender lo que ellos querían. Claro. Y aún así lo logramos y de verdad yo me siento muy contenta, ellos están muy agradecidos y bueno, estoy esperando la inauguración nada más. Qué bueno.
Aquí en el video podcast de Caja 7 con tu negocio siempre terminamos con una serie de preguntas rápidas. Ujú. Preguntas rápidas que no tienen nada que ver con lo que Vale. con lo que hemos estado hablando hasta ahora, sino son unas preguntas que le hacemos a todo el mundo las mismas. Ok. ¿Estás preparada? No creo, pero Seguro vamos a que ver. sí. Venga, para arrancar la mañana, ¿café o té? Ah, café. Para trabajar, ¿mejor por la mañana o mejor por la tarde? Por la mañana. Antes de empezar esta andadura profesional, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir? Ten paciencia. ¿Qué aplicación de móvil, qué app, Sí. no puede faltar en tu día a día? Creo que la alarma. ¿La alarma? Sí, que bueno, mira, no me lo esperaba. Pensé que me ibas a decir Pinterest, ¿no? No, creo que la alarma. Un libro, podcast o canal de YouTube que Sí. recomiendes. En general, Sí. oye, me cogiste desprevenida. Yo escucho pocos podcasts, la verdad. Escucho más música para trabajar. Me ayuda mucho música clásica para trabajar. No sé si te vale. Me vale perfectamente. Un referente emprendedor que te haya inspirado a lo largo de tu vida. El arquitecto Zaha Hadid. ¿Qué tarea delegarías ahora mismo de todas las que haces en tu día a día? En mi día a día, cocinar. ¿Cómo, ¿no te gusta? No tengo Bueno, eso te lo tiempo. pregunto ahora. ¿Cómo defines el éxito en una frase? El éxito en una frase. Oye, en una sola, sí, bueno, puede ser. Siempre hacer todo lo que te da más paz en la vida. ¿Qué harías si mañana tuvieras que empezar desde cero en Canarias un negocio? Lo mismo que estoy haciendo ahora. Además sería apasionante, ¿verdad? De hecho, lo hice. Sí, fíjate. En una palabra, para ti, emprender, ¿qué es? Emprender es tener valor, mucho valor y una automotivación permanente. Ujú. Hasta aquí las preguntas, no han sido tan complicadas, ¿no? No, mira qué bien, está divertido. ¿Cómo que no te gusta cocinar? No, si tengo No es que tiempo, no te guste, sí. claro. Si tengo tiempo, sí, pero a veces el día a día te aburres un poco porque dices, ay, ¿qué hago hoy? Claro, ¿No? Sí. claro. Karina, ¿hemos terminado? Muchas gracias, Alberto, excelente. ¿Te falta alguna pregunta que digas, oye, me habría gustado Me hablar quedé en sobre el... esto? No, mira, muy completo. Creo que hemos tocado un poquito todos los Sí. puntos y creo que además es súper importante el resaltar algo que yo creo que ya aplicamos la mayoría de nosotros en nuestro día a día, ¿no? Que es tener un espacio adecuado en el que desarrollar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de trabajo, cualquier cosa, pero yo creo que nos has dado una serie de conceptos que son súper interesantes, en los que a lo mejor no caíamos y que fíjate que tiene mucha importancia, ¿no? A la hora de sentarnos a decir, venga, vamos a trabajar, ¿no? Sí, creo que todo el mundo se puede ver reflejado en eso porque al final todos compartimos en el día a día las mismas tareas y el mismo agobio por muchas cosas y eso te da así un poquito de visión hacia, oye, ¿qué puedo hacer para estar más cómodo aquí? Claro. Sin mucho esfuerzo. Claro, la armonía, el orden, la limpieza. Yo creo que a partir de Básico. ahí se empiezan a construir Sí. todos los cimientos. Salen maravillas. Sí, muchísimas gracias, Karina. Nada, a Ha ti. sido un placer, ¿verdad?, conocerte y nada, estamos en contacto, que tenemos que poner en marcha ese negocio que hemos dicho antes. Así que, bueno, hasta aquí un nuevo episodio del video podcast Caja 7 con tu negocio, en el día de hoy con Karina Pedota. Ya saben que es la creadora del estudio Artech, que funciona y que además asesora permanentemente, ¿no?, a empresas a montar su negocio y es muy interesante. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Ha sido un placer.